Mi nombre es Diego Montenegro, y esta no es una historia de amor. Es una historia de venganza, de cómo una mujer entró en mi familia con una sonrisa ensayada y un propósito oculto. Mi nuera quería vengar a su padre, usando mi apellido, y casi lo logró. Al principio, nadie lo notó. Era dulce, amable, parecía el retrato de la esposa perfecta. Pero detrás de cada gesto había un cálculo, y detrás de cada palabra, una intención. Me di cuenta demasiado tarde de que no era el corazón de mi hijo lo que ella quería, era mi pasado. Vino para desenmascararme, y yo, arrogante, creí que tenía el control del juego. Pero es curioso cómo la vida se convierte en el tablero de un secreto familiar mal resuelto. Cuando el destino quiere cobrar, no manda avisos, manda personas. Y, en este caso, me mandó a mi nuera. Todo lo que estaba enterrado, traición, pruebas ocultas, justicia aplazada, verdades incómodas, resurgió como un incendio imposible de contener. No fue solo una batalla entre lo correcto y lo incorrecto, fue una guerra entre la culpa y el arrepentimiento. Y, al final, entendí que ella no solo quería destruir mi nombre, quería obligarme a mirar a los ojos aquello que intenté olvidar. El giro no vino de afuera, vino de adentro. Yo creía que era el juez de esta historia, pero descubrí que era el acusado. Y cuando finalmente entendí su plan, ya era demasiado tarde para escapar. ¿Quieres saber lo que hizo después? Ahí es donde la historia realmente comienza. Todavía recuerdo el día en que mi nuera cruzó la puerta, con esa sonrisa contenida y una mirada que parecía pedir permiso para existir. Pero algo en aquel gesto me inquietó. Había demasiado cálculo en su dulzura, demasiada vacilación en su mucho gusto, suegro. No lo sabía, pero lo que comenzaba ahí no era una simple relación familiar. Era el primer movimiento de un juego donde la venganza y la justicia caminarían lado a lado. Y yo, que siempre creí conocer el corazón humano, estaba a punto de descubrir cuán bien sabe disfrazarse el pasado. Al principio intenté convencerme de que solo era una manía mía. Ella parecía dedicada, servicial, hasta un poco ingenua. Pero quien ha vivido tanto como yo sabe, nadie esconde una verdad incómoda por tanto tiempo sin dejar rastros. Y entre líneas de sus palabras noté pequeñas pausas, silencios que revelaban más que 1000 confesiones. Parecía que el mismo destino había puesto a esa mujer en mi mesa para desenmascarar algo que yo fingía haber olvidado. Con el paso de los días, sus gestos comenzaron a tener peso. Un elogio, una mirada, una pregunta casual sobre el pasado de la familia. Todo sonaba como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Me daba cuenta de que buscaba pruebas ocultas, de que provocaba recuerdos enterrados. Era como presenciar una partida de ajedrez donde cada sonrisa era una pieza movida con precisión. Y, sin notarlo, ya estaba jugando su juego. Fue una noche cualquiera, mientras el resto de la casa dormía, cuando sentí el escalofrío de la traición, no por infidelidad, sino por intención. Mi nuera estaba ahí no por amor a mi hijo, sino por algo mucho más oscuro, un secreto familiar que quería exponer, sin importar el costo. Y en el espejo de la sala, entre las sombras y el reflejo del pasado, vi el rostro de alguien que no buscaba solo respuestas, buscaba venganza. Debería haber sentido miedo, pero, extrañamente, lo que sentí fue respeto, porque para planear algo así, se necesita coraje y dolor. Yo, el hombre que se creía experto en justicia, comprendí que quizá era yo el verdadero acusado en esa historia. Y lo más perturbador es que, en el fondo, una parte de mí quería saber hasta dónde llegaría ella. Al fin y al cabo, como todo secreto mal enterrado, el mío también clamaba por ser desenterrado. Fue una tarde silenciosa cuando noté la primera grieta en la máscara. Mi nuera hablaba sobre su infancia. En un descuido, mencionó un nombre que nadie en esa casa debía conocer. Me quedé inmóvil. La palabra quedó suspendida en el aire, como una confesión involuntaria. Era como si el pasado hubiera cruzado el tiempo solo para mirarme de nuevo a los ojos. A partir de ese momento, todo lo que antes parecía rutina se convirtió en investigación. Y yo, el suegro curioso, comencé a observar cada movimiento con la mirada de quien ya ha probado el sabor amargo de la traición. Ella intentaba parecer distraída,
pero había método en cada gesto. Pasaba los dedos por las fotos antiguas como quien busca pruebas ocultas escondidas entre sonrisas congeladas. Lo más curioso es que mi hijo, su esposo, no notaba nada. Pensaba que los celos me cegaban. Pero no eran celos, era intuición. Y quien ha vivido lo suficiente sabe que la verdad incómoda siempre da señales antes de aparecer. Aquel nombre, aquella mirada perdida, eran el eco de un secreto familiar que yo había jurado llevarme a la tumba. Recuerdo una cena en la que comentó sobre las consecuencias de la injusticia. Fue entonces cuando lo entendí. No hablaba de la sociedad, hablaba de mí. Y ahí, entre cubiertos y silencios, sentí el peso de lo que estaba por venir. La mesa se volvió un campo de batalla emocional, donde cada palabra tenía el poder de revelar o destruir. Era como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez invisible, y yo sabía que el siguiente movimiento sería de ella. Esa noche soñé con mi pasado, con decisiones que en su momento parecían correctas, pero que hoy tienen el sabor agrio del arrepentimiento. Desperté sudando, con la sensación de que la justicia estaba por tocar a mi puerta, vestida con el rostro sereno de mi nuera. El miedo y la admiración se mezclaban, porque, en el fondo, lo sabía. Su venganza también era un espejo de mi propia culpa. Y fue entonces cuando entendí, ella no solo intentaba desenmascararme. Quería comprender quién era yo en realidad. El hombre detrás de las decisiones, el padre detrás del silencio. Y, tal vez, el culpable detrás de la ruina de su familia. Cada día, el tablero se volvía más peligroso. Aún no lo sabía, pero el giro ya había comenzado, y el siguiente movimiento revelaría mucho más de lo que yo estaba preparado para admitir. Fue en una madrugada cuando el destino decidió jugar su carta más cruel. Bajé al despacho para buscar un documento, y encontré otro, un sobre escondido entre libros antiguos. Dentro, una fotografía descolorida y una carta con el nombre del hombre que un día intenté olvidar. El padre de ella. El corazón se me heló. Aquel pedazo de papel era la prueba oculta que unía a mi nuera con la tragedia que destruyó a dos familias. Ahí estaba el vínculo entre mi culpa y su venganza. Me senté en silencio, mirando aquella foto como quien observa a un fantasma. Yo había creído que el tiempo borraría las huellas de la traición, pero estaba equivocado. La verdad tiene un talento impresionante para sobrevivir. Y esa noche comprendí que mi casa ya no era un hogar, era un tribunal. Y mi nuera, con su mirada serena y su voz suave, era la jueza silenciosa que esperaba la confesión del acusado. Ella sabía que yo había encontrado el sobre. Al día siguiente, sus ojos me lo dijeron todo. No se pronunció una sola palabra, pero la tensión entre nosotros podía cortarse con un cuchillo. Vi en su mirada el placer contenido de quien está a punto de desenmascarar a un enemigo. Pero también vi algo más profundo: dolor, pérdida y una búsqueda desesperada de justicia. Y, de alguna manera, comencé a entender que detrás de esa venganza había una herida que jamás sanó. Esa semana fue un infierno disfrazado de rutina. Cada gesto suyo parecía un recordatorio de que mi imperio de secretos se estaba desmoronando. Las conversaciones con mi hijo se enfriaron, y me di cuenta de que, si ella decidía revelar el secreto familiar, no solo caería mi nombre, también el de él. La caída moral que se avecinaba sería devastadora. Y, paradójicamente, me sentía dividido entre ocultar la verdad o liberarla de una vez por todas. Comencé a notar que el arrepentimiento es una prisión sin barrotes. Cuanto más intentaba justificar lo que hice, más entendía que mi alma estaba en el banquillo de los acusados. Mi nuera era mi sentencia viva, y, en el fondo, sabía que su siguiente paso sería la exposición pública de mi verdad incómoda. Pero algo me decía que, antes de destruirme, aún tenía algo que aprender sobre el peso de su propia venganza. Fue el día en que la verdad finalmente respiró cuando entendí cuán caro cuesta el silencio. Ella me llamó para hablar, con esa calma que precede al huracán. Dijo que sabía todo: el accidente, el encubrimiento, las mentiras. Y entonces, mirándome a los ojos, pronunció el nombre de su padre con la fuerza de una sentencia. En ese instante, ya no era mi nuera quien hablaba, era la hija del hombre que traicioné, la mujer que vino a cobrar justicia en nombre de la venganza.
Intenté negarlo. Juré que no recordaba los detalles, que había sido un error. Pero ella no se inmutó. Mostró la prueba oculta, aquel sobre que yo ya había visto, y habló con la serenidad de quien ha esperado toda una vida por una confesión. Usted no mató a mi padre con las manos, dijo, pero lo dejó morir con su silencio. Esas palabras atravesaron mi pecho como cuchillas. Era la verdad incómoda que había postergado durante años. Y ahora tenía rostro, voz y apellido. El mío. Mientras hablaba, sentí el suelo abrirse bajo mis pies. El peso de la caída moral era insoportable. Todo lo que había construido, reputación, poder, respeto, se derrumbaba en cuestión de minutos. No veía a una mujer vengativa frente a mí, sino a una hija huérfana intentando sobrevivir a su propio odio. Y en aquella mirada ardiente comprendí, la venganza no era solo contra mí. Era contra el destino que nos había atado en el mismo lazo de dolor. Pero el orgullo es un veneno lento. Incluso frente a la verdad, todavía intenté justificarme. Dije que había actuado por instinto, que la vida está hecha de decisiones difíciles. Ella sonrió con ironía y respondió, usted no eligió, suegro, solo escondió. Fue entonces cuando entendí que el juego había terminado, estaba desenmascarado. Ningún argumento, ningún arrepentimiento tardío borraría la sangre de culpa que corría en silencio por la historia de nuestra familia. Ella se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que la venganza no la había sanado como esperaba, que la justicia no era tan dulce como imaginaba. Pero antes de irse, dejó una frase que aún resuena en mi mente. Ahora usted sabe lo que es ser prisionero de su propia verdad. Y fue ahí, entre el dolor y la vergüenza, que comprendí que todavía me esperaba un último giro, uno que no venía de ella, sino de mí mismo. Los días siguientes fueron un desierto silencioso. La casa parecía respirar culpa, y yo, el hombre que se creía justo, me encontré prisionero de mi propia sombra. Mi nuera se había ido, dejó el silencio en lugar de las palabras y un espejo lleno de reflejos rotos. Repasaba cada detalle, cada decisión, intentando encontrar el punto exacto en que la traición se disfrazó de necesidad. El arrepentimiento llegó tarde, como siempre llega, pero con el peso de 1000 verdades. Y yo, el suegro, entendí que tal vez su venganza era solo el eco de lo que yo mismo merecía escuchar. Lo que más me atormentaba no era la exposición, sino el recuerdo de su mirada cuando descubrió todo. No había odio puro, había dolor. Un dolor que lleva el nombre de secreto familiar, de esos que pasan de generación en generación, carcomiendo el alma de los inocentes. Comencé a entender que la justicia, cuando nace de la herida, nunca es completa. Es como una espada de doble filo, corta al otro, pero también hiere a quien la sostiene. Y quizá, sin darse cuenta, ella también se estaba destruyendo al intentar desenmascararme. Una noche recibí una carta. Era de ella. Decía que había encontrado esa verdad incómoda, no solo sobre mí, sino también sobre su propio padre. Que él también había cometido errores, y que el dolor que cargaba era el resultado de dos mitades rotas tratando de culparse mutuamente. Fue en ese instante cuando la palabra arrepentimiento cambió de color. Ya no significaba debilidad, sino liberación. Y, por primera vez, sentí el deseo de pedir perdón, no por miedo, sino por amor. Cuando la volví a ver, semanas después, ya no era la mujer vengativa la que me miraba. Era alguien cansada de luchar contra fantasmas. Me contó que había comprendido algo. La venganza no devuelve lo que la vida se lleva, solo prolonga el duelo. Y al escuchar mi confesión, lloró, no de rabia, sino de alivio. Fue el momento del giro que ninguno de los dos esperaba. Un instante en el que el dolor finalmente se transformó en comprensión, y el castigo, en redención. Pero incluso con el perdón flotando en el aire, una duda seguía persiguiéndome. ¿Será que realmente me perdonó? ¿O simplemente aprendió a vivir con la cicatriz? Porque, por más que el tiempo cure, la memoria nunca olvida el sabor de la prueba oculta. Y a veces, el mayor castigo no es ser condenado, es seguir vivo para recordar. Y es ahí donde todo cambia, porque lo que ocurrió después, nadie estaba preparado para verlo. ¿Sabes qué aprendí después de todo esto? Que la verdad tiene un precio,
y casi siempre se paga en silencio. Yo, que siempre creí ser un hombre de razón, tuve que perderlo todo para entender el valor de la justicia emocional. Mi nuera vino buscando venganza, pero lo que me entregó fue un espejo. Un reflejo desnudo, sin máscaras, sin excusas. A veces, el verdadero castigo no es ser odiado, es finalmente ver el propio error. ¿Y tú? ¿Has pensado cuántas personas cargas en el pecho, esperando una disculpa que nunca llegó? ¿Cuántas historias quedaron sin confesión? ¿Cuántas pruebas ocultas siguen guardadas en el silencio de tu memoria? La vida tiene una forma curiosa de cobrarnos lo que intentamos enterrar. Y créeme, ningún secreto de familia permanece oculto para siempre. Hoy ya no busco inocencia, busco paz. Y si algo he aprendido, es que la verdad incómoda siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando intentamos callarla. El arrepentimiento puede doler, pero también puede sanar. La diferencia está en quien tiene el valor de mirar hacia adentro y decir, me equivoqué, pero quiero cambiar. Así que, si esta historia te hizo pensar, si te recordó a alguien o te hizo enfrentar una herida antigua, no te la guardes. Cuéntame en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado o dejado que la venganza hablara más fuerte? Y por favor, si crees que historias como esta nos ayudan a entender el alma humana, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aún hay muchas verdades escondidas allá afuera, y te prometo mostrártelas, una por una, antes de que sea demasiado tarde.